directora de Cáncer de la Mujer en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva por la Secretaría de Salubridad en Ciudad de México. Y un tema considero pues educativo, muy importante, que son las acciones afirmativas como mecanismo de equidad. Muchas gracias, doctora. Sí, muchas gracias, doctora Ana Castruita, y también al doctor Ricardo Tixi por la invitación a participar. Creo que todas y todos mis compañeros latinoamericanos de oncología pues están contentos. Espero que esta sesión está siendo grabada, sea utilizada como material educativo para todos, perdón, las personas que lo requieran. Estoy realmente complacida de pues, que se ponga atención en este tema, que parecería ser que está fuera de lo que los oncólogos y oncólogas médicas tenemos interés, y prácticamente la conexión que yo hago entre oncología médica, política pública con perspectiva de género, está súper interconectada, aunque no parezca. Me voy a permitir compartir la presentación. ¿Cómo será esa vieja? Nadie sabe ninguna. Y no sé si me pueden indicar si se ve mi pantalla. Sí, está perfecto. Excelente, muy bien. Entonces, a nombre del secretario de Salud, el doctor David Karsinovich, a nombre de mi titular, la actuaria Yolanda Varela, en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, agradezco la invitación, y pues el contenido de mi charla es realmente corta, la idea, y creo que es muy bueno la discusión que tengamos al final. Por favor, todas las dudas, así parezcan mínimas, quisiera compartir también sus experiencias. Las médicas y los médicos estamos expuestos a ambientes violentos y es muy importante oír las dos partes. Entonces, vamos a ahondar un poco sobre conceptos básicos en cuanto a interseccionalidad. Vamos a hablar del gran fenómeno que ya lo han oído nombrar, que es de la feminización de la medicina. Ojo, no dije feminazis. 3 es el diagnóstico situacional de lo que sucede en los puestos de toma de decisión en la medicina en el sector público en México. 4, vamos a ver exactamente de lo que es el tema, qué es una acción afirmativa y por qué es un mecanismo de equidad. Y finalmente, pues el tema que a mí me apasiona, que es la construcción de políticas públicas con perspectiva de género. Entonces, miren, están viendo aquí, pues esta imagen, es una imagen muy conocida de la doctora Patricia Hill Collins, que lo que hace es, pues, demostrar en esta imagen con muy pocas palabras que todos los seres humanos, hombres y mujeres, tenemos privilegios y opresiones. Y que además es muy importante decirles que todos estos se reconocen como factores que son interseccionales, es decir, que podemos tener combinaciones de cada de ellos o de todos, ¿no? Los factores, y que esto muchas veces hacen que las trayectorias profesionales, que es lo que vamos a revisar hoy, pero, perdón, se adelantó. Las trayectorias profesionales sean distintas entre los géneros. Les voy a poner un ejemplo. No es lo mismo el privilegio de un hombre heterosexual de origen europeo que sea blanco contra la interseccionalidad de una mujer que es probablemente de origen afromexicano y que además es de un pueblo originario y habla una lengua indígena y no comprende el idioma español. Es decir, lo que intento explicar es que no todos los seres humanos, hombres y mujeres, partimos de la misma base. Es decir, todos y todas tenemos interseccionalidades, y justamente es muy importante el reconocimiento del privilegio y de las opresiones que todos y todas podemos tener. ¿Qué es la perspectiva de género? Mucha gente me pregunta por qué estudié política pública con perspectiva de género después de haber hecho 4 posgrados. Y la razón es simple. Estaba cansada de no comprender los mecanismos formales por los cuales se estudia el género.
La perspectiva de género no es más que una herramienta que busca, como tal se muestra ahí, las diferencias, demostrar estas diferencias, hacerlas visibles entre mujeres y hombres que no solamente se dan por su determinación biológica, sino por la construcción de género, es decir, por el constructo de género, las diferencias socioculturales que son asignadas a los seres humanos prácticamente desde que nacemos. Y si no, mis compañeros latinoamericanos, yo recuerdo que cuando atendíamos en el internado de pregrado, los nacimientos, ¿no? Había muy pocas manos para poder recibir en una sala donde la violencia obstétrica era tremenda. Yo ahí decidí que yo jamás sería ginecóloga, por ejemplo, y entonces las niñas salían de rosa y los niños de azul, ¿no? Ese es un constructo de género. Y el decirle a las personas usuarias de este sistema público que pues el dolor era natural y que el dolor era consecuencia de haberse atrevido a tener relaciones sexuales. Imagínense el constructo que yo vi, les estoy hablando de hace, ya voy a decir mi edad, desde el año más o menos 2001. Qué bueno que las cosas han cambiado. Necesitamos mucho más. La perspectiva de género feminista, y me refiero al feminismo como los feminismos, nombra de otra manera las cosas ya conocidas, hace evidente los hechos ocultos, les otorga otros significados. Incluye el propósito de tener una revolución en el orden entre los géneros, en la vida cotidiana, en la vida pública y privada, y las relaciones, los roles y los estatus de hombres y mujeres. Esta es la definición de la doctora Marcela Lagarde, que para quien no la conozca, pues fue quien describe el concepto de feminicidio y es mexicana. Es muy importante decirles que quienes estudiamos al género formalmente y a la perspectiva de género como una categoría de análisis, no significa que nos dedicamos a defender las mujeres. Jamás. Estudiamos las relaciones de poder que se dan entre los hombres y mujeres y cuáles son las causas por las cuales se dan estas relaciones o constructos de poder. Fíjense muy bien, les estoy poniendo aquí, fíjense, esto es muy viejito, esto es de la Academia Nacional de Medicina, publicaron pues un capítulo de la mujer y la salud, esto es para el año 2014, espero que esto vaya mejorando, pero lo que quiero hacer notar en esta gráfica es precisamente dónde están las mujeres en México en la jerarquía de los cargos de toma de decisión o de poder en medicina. En particular, esta gráfica no es de medicina, sino en general, y como ustedes observan, los altos cargos se van disminuyendo proporcionalmente las mujeres. Por ejemplo, directores generales, ahí ven un 5%, altos cargos ejecutivos 12%, empleadores 20%, y vean cómo, este es un concepto terrible, ¿eh? Las ninis, en México, nini significa ni estudia ni trabaja, ese es el 75% de las mujeres. Obviamente el concepto de nini es un concepto denigrante para hombres y mujeres, porque las mujeres que no están matriculadas en alguna escuela o aprendiendo algo, trabajan en casa. El trabajo doméstico es un trabajo no reconocido, entonces jamás una mujer va a ser una nini, porque más bien es sí estudia y sí trabaja. Y el trabajo no remunerado representa la mayor parte del trabajo, no solo en México, en Latinoamérica y a nivel mundial de las mujeres. El problema es que el trabajo de cuidados no ha sido remunerado, el sistema de cuidados en general en este país aún no tiene lo que se requiere para ser un verdadero sistema de cuidados y, por tanto, las mujeres no tienen ingresos suficientes y por eso las mujeres son más pobres que los hombres en general y les invito a que lean esto que se llama La pobreza tiene cara de mujer. Vamos a seguir un poco. Esta es una foto muy ilustrativa
sobre algo que en México es muy común. Yo he viajado por varias partes del mundo, también me entrené en España y nunca he visto que los directores generales de hospitales o de academias nacionales de medicina, me gustaría que me compartieran su experiencia en Latinoamérica, porque a lo mejor sí hay y no los he visto, pongan como casi casi un trofeo, no sé si llamarle trofeo, no sé si es el título adecuado, la foto del director que va saliendo. Cuando yo era muy joven, bueno, cuando era más joven que ahora, y entré por primera vez a ver una sesión en la Academia de Medicina, mi impresión no fue la sesión que estaban dando, que era interesante, de hecho era de cáncer, mi impresión fue ver el muro y no ver a ninguna mujer en el muro, y además el orgullo que sentían esta galería de presidentes de la Academia Nacional de Medicina. Yo cuando vi esto dije, no, no puede ser, es decir, ¿por qué no hay mujeres en este muro? Y esto es un fenómeno global, como ustedes saben. Lo mismo sucede en el Premio Nobel, lo mismo sucede en miles de escenarios académicos y no académicos. La razón no es que las mujeres no tengan las capacidades para dirigir. Ahora bien, les voy a enseñar cuáles son las razones inherentes para ver estos muros. Hablemos del concepto de feminización de la medicina, y esto pues es algo que ha sucedido en las últimas décadas y obviamente tiene que ver con dos cosas. Las mujeres, por el constructo social en el cual crecimos, nos gusta en general, recuerden que todo lo que digo es en general, las labores de cuidado. La medicina es el ejemplo máximo de cuidar al otro. Y lo segundo es que la construcción de una carrera profesional de médico general, después una especialidad en medicina familiar, en ginecología, en cirugía, después una subespecialidad, requiere mucho tiempo, muchísimo tiempo invertido, donde la agencia que tienen tanto hombres como mujeres para ser independientes de sus padres o de sus familiares es realmente baja. Yo recuerdo el primer sueldo que recibí, y lo voy a decir porque pues así es, en el Instituto Mexicano de Seguro Social, Hospital General de Zona número 14 en Tlaquepaque, Jalisco, le dije a mi mamá, por fin me han pagado. Mira mi cheque, me habían dado 300 pesos mensuales. Eso equivale en dólares, para quien me oye en Latinoamérica, más o menos a menos de $20. Uno se pregunta, y yo me pregunto desde esa época, ¿por qué las personas que sostienen el sistema público de salud son tan mal pagadas? Y hay todo un constructo de que son estudiantes y que entonces no requieren ser bien pagados. ¿A qué voy? Que esto le sucede a hombres y mujeres. Es por eso que los hombres, en el sentido de conservar la independencia económica y tener mayor agencia, eligen otras carreras. Medicina es una mala idea para ser independiente económicamente y tener agencia. Por eso ven aquí que cuando ven la contribución financiera de las mujeres en el sistema global de salud pública, que aquí está descrito como el Producto Interno Bruto, vean cómo globalmente, tanto lo pagado y no pagado, la mayor contribución la tienen las mujeres en el sistema de producción económica. Y esto es muy importante decirlo en voz alta, porque además de que somos la base de esta producción, no tenemos ningún papel en la toma de decisiones. Por favor, lean esta revisión de la Organización Mundial de la Salud, donde dice, pues las mujeres dan el cuidado, pero los hombres son los líderes del cuidado. Ahora, ¿por qué se han tomado históricamente estas decisiones? ¿Quién dirige las organizaciones de salud en el mundo, en Latinoamérica y en México? ¿Por qué, si el 70% de la fuerza laboral en salud a nivel mundial, las que producen el mayor Producto Interno Bruto por su trabajo pagado y no pagado, son mujeres?
¿Por qué los directores ejecutivos o los académicos, los líderes, son 69 y 80% hombres? ¿Por qué? Es lo que voy a intentar contestar. Si nosotros observamos, perdón que está en inglés, la brecha que hay en el liderazgo de mujeres en medicina, en el liderazgo de tomar, ocupar espacios y posiciones de poder, uno podría ver que la salud global y el apoyo social lo proporcionan las mujeres, pero en realidad los hombres van a liderar esto. Vean ustedes cómo trabajadores de cuidados a largo plazo en países de la OCDE, 91% son mujeres. Vean la base: enfermería, trabajo social, 31% en ministerios de salud. Es decir, yo soy súper afortunada de trabajar en el ministerio de mi país, porque quiere decir que el 70% son hombres. Ahorita les voy a demostrar una foto muy ejemplificativa de esto. Pero vean cómo realmente los llamados CEOs, los que tienen fortunas, por ejemplo, ahí están publicados en 2020, solamente el 7% son mujeres. ¿Qué quiero decir con todo esto que acabo de ilustrar? Que las mujeres no están accediendo a los puestos de toma de decisión, a pesar de que son las que en medicina producen la mayor riqueza. Les presento esta gráfica que le quiero dar muchísimas gracias a la doctora Francina Bolaños, gran cirujana de tórax que trabaja en el INER. Y justamente ella se dedicó a investigar en la web, obviamente esto puede cambiar, porque este es 2021, cuántas direcciones y subdirecciones en los institutos nacionales de salud en México estaban representados o liderados por mujeres. Como ustedes ven, el ejercicio, pues prácticamente lo que nos dice es que en la mayor parte de los hospitales, que son las líneas que ven en azul, los puestos de decisión los ocupa un hombre. Y que no solo eso, además hay sitios donde no hay ninguna mujer en subdirecciones, no voy a decir los nombres, digo, lo pueden leer perfectamente, y que además tienen brechas que son mayores al 80%, la mayoría. Es muy importante entonces, con este diagnóstico situacional que les acabo de presentar, distinguir dos cosas. ¿Qué es una situación de desigualdad? ¿Qué es lo que les acabo de mostrar? Son observables, son medibles, son súper fáciles de identificar. Su representación de mujeres en directorios, que es lo que les acabo de enseñar en la gráfica anterior. Pero lo que sí es muy difícil de explicar, visibilizar, son los factores que causan esta desigualdad. ¿Cuáles son las causas, los motivos, las razones que originan estas desigualdades y contribuyen a la explicación? Recordar que la igualdad es porque todas las personas, todas y todos, somos titulares de todos los derechos humanos, y dicho principio está relacionado obviamente a la igualdad y no discriminación. No obstante, para que la igualdad sea real, se deben de atender fíjense, aquí dice circunstancias, yo diría interseccionalidades y necesidades específicas de las personas. Les invito a leer el concepto de igualdad en la diferencia, igualdad en resultados, igualdad de trato. Son distintos los conceptos, pero es muy importante distinguirlos. Les presento una foto, y miren que la acabo de tomar el lunes pasado. Esta es una foto de los titulares, iba a decir los y la titular. Es la foto clásica de un manel, porque viene del inglés manel, del panel, y es la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud en México, es federal, y los directores y la directora, mi titular, una única mujer sentada allá a la mesa, de las unidades administrativas de órganos desconcentrados. ¿Qué quiere decir? Que hay una urgencia en México de visibilizar
que es indispensable acciones afirmativas que den por, que no den por sentado que hay igualdad en los puestos de decisión o de poder en las secretarías de salud. Y es muy importante decirles que las mujeres de medicina, en particular en México, tienen todas las capacidades para estar en puestos de posición, para que la inclusión de mujeres sea obligatoria y garantice la paridad. Aquí estamos viendo a la doctora Nadine Gassman. Hubo un pronunciamiento, ahora no voy a hablar sobre violencia de género, pero el problema es tan grave en México de violencia en los hospitales, en los institutos nacionales, que hubo pronunciamientos públicos de cero tolerancia a conductas de violencia. Aquí está el exdirector de la CINSAE, también cuando la doctora Nadine Gassman estaba en Mujeres, esto es marzo del 2023, pero lo que quiero llamar la atención es que no son suficientes los pronunciamientos de cero tolerancia. Lo que se necesita es implementar los mecanismos de control para hostigamiento y acoso sexual en los hospitales y en los institutos en México. Les presento esta diapositiva, no es mía, es de la doctora Aloha Meave, gran radióloga del Instituto Nacional de Cardiología, y justamente lo que ella se dedicó es a oír lo que se dice en los pasillos del Instituto Nacional de Cancerología. No voy a leer lo que dice, pero justamente el lenguaje no está oculto. Es decir, así se habla en los pasillos. Así se refieren los hombres a sus pares con las mismas capacidades y especialidades. Yo voy a leer algo. Vieja. Pues sí, yo cada día me hago más vieja. Feminista. Efectivamente, soy feminista. Menopáusica. Ahí ando. Está loca. Todos estamos locos. Está en sus días. Pues ya no, porque estoy en la menopausia. Estoy gorda. Sí, tengo sobrepeso. Vean cómo el lenguaje lo es todo. Si no se visibiliza las situaciones de violencia verbal que se dan en escenarios académicos, en sesiones, no vamos a poder contribuir a tener justamente ambientes libres de violencia, tanto para las médicas y los médicos en formación, los residentes de especialidades, los estudiantes de pregrado. ¿De dónde viene esta violencia? Fácilmente habría 1000 variables que explicar, pero una de las más importantes que se ha encontrado es el no reconocimiento de los hombres hacia sus compañeras mujeres en la misma especialidad, con la misma capacidad, como un par. Cuando uno reconoce que la otra persona es un par, el trato cambia. ¿Por qué? Porque se tiene el pensamiento crítico de que la otra persona puede aportar, que la otra persona sabe lo mismo o más que yo, y es el primer paso, el reconocimiento de que la otra persona es un par. ¿Qué ha hecho que esta violencia que se vive en los hospitales en México haga que las mujeres no alcancen puestos de poder? Pues justamente es aislarlas de las tomas de decisiones. El clásico club de Toby, ¿no? Donde hay un chat, donde vamos ahora a tener toda una conversación de burla hacia una persona, de arraigo en el sentido de vamos a celebrar que nos reímos de tal persona, que al final lo único que nos indica es que el patriarcado, el constructo en el cual nacimos, crecimos, nos reproducimos y moriremos, debe de ser visible para poder tener mecanismos en verdad que no sean solamente pronunciamientos, que sea un cambio radical de sensibilización sobre la violencia de género.
Ahora les pongo aquí algo muy importante. Las diferencias que hay, perdón, entre los que son factores internos al sistema, factores que son externos al sistema, la segregación del territorio, es decir, pocas mujeres en determinadas posiciones, por ejemplo, disciplinas científicas o tecnológicas, ¿no? A lo mejor alguien pensaría que una mujer en el ejército no puede ser generala, alguien pensaría que una mujer en medicina jamás podrá ser cirujana cardiotorácica, que eso no es un ambiente para una mujer que quiere tener una familia. Hay segregación jerárquica vertical, eso es muy común, porque la estructura jerárquica en medicina siempre ha sido muy rígida. Hay un entorno laboral dominada por la masculinidad, muchas veces de ella masculinidad tóxica. Y lo más importante y grave, hay un clima laboral que tolera las transgresiones, especialmente cuando las cometen quienes ejercen el poder. Yo siempre he dicho que a la eminencia se le educa. No es que no puedes corregir a la eminencia, es que es la eminencia. Pues la eminencia tiene que aprender sobre la violencia de género, sobre las palabras y decisiones que afectan a las mujeres y a los hombres. Las externas al sistema como la segregación temporal, es decir, el tiempo que las mujeres invertimos en las tareas de cuidados, además de las tareas profesionales, científicas o tecnológicas. Y para comprender un poco más, es muy bueno ver imágenes. Yo sé que todos ustedes han oído alguna vez sobre el romper el techo de cristal. Y además, pues es muy lindo porque sale en el periódico. No sé quién rompió el techo de cristal, porque es la primera, miren, voy a poner el ejemplo porque acaba de pasar en México, es la primera presidenta en Norteamérica. Aplaudamos todo, excelente. Eso debería ser no la excepción. El que haya techos de cristal y que se aplauda al romperlos debería ser cada vez menos una razón de festejo si es que se tienen acciones afirmativas para alcanzar la paridad. Pero las mujeres no solamente tienen que romper estos techos de cristal, también, como ustedes observan ahí, el techo de cristal no solamente es porque hay un constructo para que no se alcance el techo de cristal, sino porque no solo es que las mujeres no estén en los puestos de poder, no están porque no quieren estar en los puestos de poder, porque hay una falta de o un rechazo, ¿no?, a estos puestos de poder por factores externos. Ejemplo, pues yo sí quiero ser, me voy a poner yo porque me encanta, directora de cáncer de la mujer, pero la verdad es que soy madre de una hija adolescente y son las 8:30 de la noche, ¿y qué hago aquí? Eso es un techo de cristal no descrito, pero hay factores que hacen que las mujeres capacitadas ni siquiera tengan en mente poder competir, ¿no?, libremente para alcanzar un puesto de posición. Después lo que ustedes ven, también hay segregación vertical, que son las paredes de cristal, el concepto es lo mismo. Después no solamente son de cristal, hay techos de cemento. ¿Qué quiere decir? Cuando hay violencias que no solo hacen que las mujeres no lleguen a los puestos de decisión, sino que las aplasten al intentar llegar hacia un puesto de decisión. Hay escaleras rotas, es decir, aquellas mujeres que tienen la capacidad, pero no tienen la oportunidad de tener, por ejemplo, cursos de actualización. Yo recuerdo muy bien cuando mi hija nació, el Congreso Americano de Oncología en Chicago, donde todo mundo va y se dice el status quo, ¿no?, de la oncología, y me decían, ¿por qué no vas? Y la razón era práctica. No podía dejar a mi hija. Mi marido también era médico. No, el sistema de cuidados hace que la escalera se rompa. Y alguien diría, bueno, pero eso también les pasa a los hombres. Sí, claro, siempre hay excepciones, pero en general le pasa a las mujeres que se encargan del cuidado, no solamente de los hijos, del cuidado de la casa, de familiares que requieren apoyo, de sus padres, de la carga mental que significa llevar un hogar.
Los pisos pegajosos justamente hablan sobre tener a las mujeres en puestos o jerarquías basales o medianas y segregarlas del ambiente. El clásico, calladita se ve usted más bonita, quédese ahí y no sea, por favor, una mujer que reclame sus derechos, porque esas mujeres molestas va a ver cómo le aplicamos la violencia de género. Eso es súper frecuente. Y otro y más grave son los acantilados de cristal. Les voy a explicar con un ejemplo muy, muy, muy bueno. Cuando hay en el sistema público de salud situaciones graves, por ejemplo, una pandemia por COVID, entonces alguien dice, aquí hay una dirección libre, urge, contraten a la mujer. Y justamente ese acantilado de cristal se sabe que se contrata una mujer para que cuando falle, no por ella, sino por las condiciones extraordinarias en ese puesto de decisión, digan, ya ves, no pudo con el puesto. Eso es muy frecuente y verán que si piensan, hay ejemplos de estas imágenes que les doy en sus hospitales, en los lugares donde han trabajado. ¿Por qué es importante el sistema de cuidados? Si ustedes observan las horas a la semana dedicadas al trabajo remunerado, vean cómo en general los hombres y las mujeres tenemos tiempos muy distintos. Los hombres tienen más trabajo remunerado que las mujeres y ahí están divididos. Por ejemplo, en médicas y hombres y mujeres es distinto el porcentaje, no muy diferente. Pero si ustedes observan que ahí se movió el señalamiento en rojo, pero para las horas de la semana dedicadas al trabajo del lugar y de cuidados no remunerado, los hombres dedican un 5.6 horas contra 15.2 horas. Es muy importante hacer ver que sostener un hogar y la carga mental que implica para las mujeres que trabajamos profesionalmente en la medicina es súper relevante para tener esto en mente. También quiero decirles que, como todos los cambios sociales, las mujeres cada vez más tienen a su cargo los hogares en México. Esta es una encuesta, es la encuesta de la dinámica de relación en los hogares, y vean cómo del 2010 al 2020, ya hay una nueva que no he puesto ahí, como los hogares comandados, encabezados y además sostenidos económicamente por una mujer cada vez son mayores. Y esto es un fenómeno que vamos a ver cada vez más. Esto también es de la encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones de los hogares, son datos para el 2021. Y si usted observa las situaciones de discriminación laboral, esto ya no es para médicos, sino en general, las mujeres han tenido mayor o reportan discriminación laboral. Han tenido, no lo voy a leer todo, pero menos oportunidad que los hombres para ascender, le han pagado menos que un hombre por hacer el mismo trabajo en el mismo puesto, le han impedido o limitado realizar determinadas tareas o funciones porque están reservadas para los hombres. Y así. Les pongo el ejemplo de la Academia Nacional de Medicina y de Cirugía. Estos son datos pues, más recientes, pero si ustedes observan, la Academia Nacional de Medicina obviamente ingresan investigadores con grandes publicaciones e índices H, y vean cómo el 2006 solamente había un 13% de mujeres, ¿no?, que eran académicas, contra un 22%, ¿no? Y que de todos estos, digo, no se alcanza a ver en la gráfica, pero es muy importante que haya especialidades que no tienen ninguna mujer en la academia. Ejemplo, y miren que traigo los lentes, cirugía neurológica, cirugía de tórax. Estos son datos para el 2023, por si hay alguien que ya está en la academia y me digan, no es cierto, se me pasó, yo ya soy académica, una disculpa, pero me refiero más bien a la tendencia. Si vemos la Academia Nacional de Cirugía, vean cómo la década de ingreso es importante, ¿no? Antes de los 90 todos eran hombres, a partir de los 90
la proporción de mujeres ha ido incrementándose, sin embargo, sigue siendo baja, ¿no? Son datos hasta el 2000. ¿Qué es importante? La no simulación. Miren, les traje foto de otro panel. Esta historia es buena, porque la participación simbólica o el llamado tokenismo. Este es un panel en un congreso internacional que justo para simular que se invita a las mujeres, invitaron a una sola mujer, que es el puesto que ven aquí que no está ocupado, porque tuvo un cambio de último minuto y esta participante que era mujer, es una reunión de cambio climático de la ONU, no pudo llegar, ¿no? Y entonces vean, pues de todas formas quedaron puros hombres. Es muy importante para quienes organice congresos, sesiones, pláticas, charlas, revisiones de casos, que la representación de hombres y mujeres sea paritaria. Me refiero 50 y 50%, y ya no es no visible, como intento explicar, que el compadrazgo entre hombres que se invitan al mismo congreso sea aceptado por las mujeres en medicina. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres define muy bien qué es una acción afirmativa. Es el conjunto de medidas de carácter temporal, esto es muy importante, temporal, es decir, no son para toda la vida, correctivo, ¿no? Obviamente se intenta corregir una situación de desigualdad histórica, compensatorio, obviamente hay que compensar la desigualdad y todos estos escenarios que vivimos las mujeres, o de promoción encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva, esta palabra es muy importante, entre mujeres y hombres. ¿Qué acciones afirmativas, cuando se habla de esto, a lo mejor en algunos consejos de especialidad, en algunas situaciones donde el conocimiento sobre la categoría de género, la perspectiva de género es nulo, se piensa que las acciones afirmativas son para favorecer a las mujeres? Lo segundo muy común es que dicen, no es cierto, las mujeres se defienden solas, no necesitan acciones afirmativas. Vean los datos que mostré. Y convénzame perdón, si alguien me puede convencer de que no se necesitan acciones afirmativas, me gustaría oírlo al final de mi charla. ¿Por qué creen que en la sociedad europea, ESMO, en la sociedad americana de oncología y ahora en la sociedad latinoamericana hay un grupo específico de mujeres visibilizando esta desigualdad como un mecanismo de acción afirmativa para alcanzar puestos de decisión? La otro gran mito es que bajo las acciones afirmativas, solo grupos minoritarios, perdón por el error ortográfico, y mujeres obtienen preferencias solo por ser mujeres, solo por ser de raza afromexicana, solo por ser de origen indígena. ¿No les suena? Es porque hay un constructo histórico de desigualdad que necesita discriminación positiva, es lo que estoy hablando, y acciones afirmativas temporales para alcanzar igualdad sustantiva. La otra mito muy frecuente es que las acciones afirmativas son realmente cuotas. No sé si han oído la cuota de género. ¡Qué horror! Temblemos. En el Senado hay una cuota de género. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Las cuotas de género, precisamente, se han dado para alcanzar la paridad en los puestos de decisión. Y una de las cosas que he discutido con muchas mujeres patriarcales es que muchas de estas mujeres piensan que el que haya paridad es darles el no reconocimiento a su capacidad y que prefieren competir en las mismas condiciones contra sus pares hombres. Lo que intento decir en esta charla, y yo, fíjense que soy como Saramago, no intento convencer a nadie de nada, es que se requieren realmente acciones afirmativas porque para que este constructo histórico se pueda romper, van a pasar siglos y yo quiero que mi hija, que es adolescente, le toque otro mundo. Si decide estudiar lo que ella quiera,
que los mecanismos no sean necesarias, las acciones afirmativas, y que todos los ambientes sean inclusivos y paritarios. La otra muy común es que, no, es que usted odia a los hombres. Las acciones afirmativas se asocian a la discriminación contra hombres. No, se asocian a romper el constructo de desigualdad histórica. Otro mito, las personas no calificadas se contratan o son promovidas en nombre de la diversidad e inclusión. En ningún momento, y ahorita vamos a leer la ley, dice que a condiciones distintas de capacidad, usted tiene que contratar a una mujer o a alguien con más interseccionalidad. No. Bajo las mismas condiciones de capacidad, deben ser promovidas para alcanzar paridad. La baja o nula representación de las minorías o mujeres en puestos de decisión ya no se asocia con discriminación. Me acuerdo que la última charla que di en este escenario de ELO, alguien levantó la mano y me dijo, pues en mi casa era un hombre. No hay ni ha habido jamás discriminación, porque en mi casa hay un matriarcado desde mi abuela, mi mamá, y entonces yo no reconozco que haya discriminación. El privilegio que tiene esta persona que me dijo, yo no, es muy distinto a lo que sucede de forma general para las mujeres que quieren alcanzar puestos de decisión en medicina. La igualdad de género, la paridad, el objetivo es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, esto es muy importante, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, y en la vida privada y pública, relaciones familiares, sociales, económicas, políticas y culturales, y se observa que todavía en la región, estoy hablando de México, hay una subrepresentación de las mujeres en los ámbitos de toma de decisión. Mira, les pongo aquí una convocatoria del desaparecido INSABI y me llamó muchísimo la atención que convocaban a médicos especialistas por ese monto que ven en pesos, pero me gustó mucho esto que dice. En el INSABI se llevará a cabo el proceso de contratación de personal asegurando la paridad de género. Para mí, esto pues es un avance en el país y ojalá que así siga siendo bajo el IMSS Bienestar. Vamos a saltar en el sentido de cómo se construye la política pública, es decir, porque ya revisamos, hay un escenario, un diagnóstico situacional grave de desigualdad, hay acciones afirmativas, hay leyes que nos protegen y hay actores que nos pueden ayudar. Pero ¿cómo llegar del punto de cero paridad o casi nula paridad en los puestos de decisión de medicina a llegar a un escenario de paridad? Paridad, recordar 50% de participación de mujeres y hombres y el reconocimiento de que somos las mujeres capacitadas, pares de los hombres en la misma capacidad. Pues se requieren tres cosas: redes, actores, sociedades académicas, universidades, unidades de género, el INMujeres. Ahora voy a decir con mucho gusto la Secretaría de las mujeres han elevado a secretaría. Imagínense el problema que tenemos en México. Ahí puse, miren, el Centro Nacional de Equidad de Género, la sociedad civil. ¿Se requieren reglas? Hay muchísimas reglas en México. Yo les invito a los oncólogos y oncólogas mexicanas a descargarlas, leerlas, conocerlas. Y recursos, obviamente. Sensibilización, acciones afirmativas, flexibilidad de horarios, cero tolerancia al acoso y el hostigamiento sexual, pero no de pronunciamiento, implementado. Un sistema de cuidados, mentoría para mujeres, por las mujeres, promoción en puestos de decisión, igualdad de oportunidades y de resultados, y finalmente paridad. Esta es la norma oficial mexicana R025 y habla justamente de la igualdad laboral y la no discriminación. Y como ustedes ven, hay medidas de nivelación que son integración de la plantilla con al menos 40% de un mismo sexo, ¿no? Y además hay toda una valoración para saber si en el ambiente en el cual yo trabajo se está o no
pensando en la igualdad laboral y la no discriminación. Entonces, esta la pueden descargar y les invito porque es muy interesante preguntar en México, en sus centros de trabajo, si se está aplicando esta norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación, porque hasta el momento pues es un mecanismo voluntario, es decir, no están obligados los centros de trabajo, pero es muy importante empezar a insistir en que pues esto sea realidad. Finalmente les pongo una foto de mi alma mater, ese es el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, al sur de la Ciudad de México, y vean, y me da muchísimo gusto, el día de la Mujer, ¿no? Lo iluminaron de morado, pero justamente creo que lo más importante es que ya hay un comité de género por fin. Esto se dio después de un tendedero del acoso. Imagínense en una graduación de residentes de especialidad, empieza a haber gente profesional en género, en evaluación de violencia de género, en perspectiva de género, en clima organizacional. Y la idea es que esto se pudiera hacer universal a todos los niveles de atención en México. Finalmente, acabo, esta es una foto del grupo de trabajo del Centro Nacional del Programa de Prevención y Control de Cáncer. Les digo que octubre es el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, pero creo que esta frase es muy buena, es de la doctora Odette Santos, Pensar la salud al sur, y dice, se requiere volver a reintroducir preguntas incómodas de cómo producir territorios o territorialidades de cuidado integral de la salud, de generar geopolíticas de autonomía relativas y espacios de soberanía sanitaria en contextos globales adversos. Es decir, una incesante búsqueda de la producción colectiva de la humildad. Muchas gracias por su atención y estoy abierta a preguntas o comentarios. No, pues muchas gracias, doctora. Muy interesante su sesión. Yo les quiero compartir una anécdota. Fue hace varios años, o sea, no ha sido tan reciente, pero fue una residente de cirugía que se preparaba para entrar a quirófano, o sea, se lavaba, se vestía, entraba, y el cirujano, pues principal, el titular, no la dejaba participar de la cirugía y le decía, tú te vas a quedar parada en la esquina porque mientras yo esté aquí, ninguna mujer va a operar conmigo. Entonces, a veces son cosas, y no trascendió, o sea, ahora que me doy cuenta, pues no llegó a enseñanza, no llegó a una queja. Es algo que ella sufrió todo ese tiempo hasta que terminó la residencia y pues lo único que decíamos, bueno, pues no es posible, porque hace eso, pero sinceramente nadie la respaldó, o sea, nadie dijo, oye, vamos a poner una queja por esto que está sucediendo. Y también en este contexto de los que vemos, los que tenemos estudiantes de medicina o residentes, cómo ir introduciendo este tema en nuestros programas, ¿verdad? Que sea algo que hablemos abiertamente y en una forma profesional, o sea, no nada más así como nivel plática o chisme, casi. Creo que es un tema que tenemos que ir introduciendo en nuestros programas. Hay una parte en los programas que te permiten ser flexibles e introducir temas, creo que es el currículum oculto que le llaman, donde tú puedes introducir temas de este tipo o de otros que consideres necesarios en la formación de nuestros residentes, que finalmente ellos van a ser directores de algún hospital, etcétera, pero irlos sensibilizando, creo. Y otro tema que le quería preguntar, esta Sociedad de Mujeres Oncólogas Latinoamericana, ¿se considera que es una acción compensatoria? ¿Afirmativa Sí. compensatoria? Sí, a ver, voy a tomar un poco sus comentarios desde el principio. Muchas gracias, doctora Ana, por los comentarios y créame que me siento honrada de estar aquí y ojalá que esta sesión en YouTube sea repetida muchísimas veces. Hasta me peiné, fíjese, para que la repitan mucho. Y la idea es que es muy importante en los ambientes hospitalarios, está muy estudiado que los quirófanos son los ambientes más violentos para ambos géneros, ¿eh? Para ambos géneros. Y que además es mucho más violento para las mujeres. Yo, retrocediendo en mi educación,
yo tenía, me acuerdo, mucha habilidad en las manos. Me decían, qué bien, qué habilidad, ¿no? Pero cuando yo veía el trato violento, pero de verdad, o sea, no un trato, en el discurso de oculto, no, no, un trato violento abierto hacia las mujeres, ¿no? Auxiliar de quirófano, al enfermera instrumentista, a uno que era un pobre ayudante, pues, en el internado. Para mí fue, o sea, yo sabía que esto no era normal, no tenía conocimiento de género, de nada, pero sí sabía que yo no quería eso. Me quedó, no claro, lo siguiente, dije, yo no voy a trabajar en un ambiente así de violento. Y cuando uno ve hacia atrás, pienso, ¿cuántas de mis compañeras con habilidades dejaron de ser lo que querían porque tuvieron que elegir una especialidad que no fuera tan violenta? Eso en todos los ambientes en hospitalarios, digo, porque pasa en todo el mundo, no crea, pero la diferencia es que los mecanismos de control son mucho más efectivos en los países avanzados. O sea, es más, cuando hay mecanismos realmente de sanción de control, y no importa que sea el cirujano emérito o SNI 5000, funcionan y se protege a las víctimas. Lo que sucede en México es que quien se queja es revictimizada por sus pares diciendo, qué exagerada, qué poco aguanta, así es. Y lo segundo y más importante es que los testigos son o somos, porque yo también al principio decía, no, pues ¿para qué me meto en problemas? Me acuerdo de una neurocirujana en Hermosillo, Sonora, que ojalá esté en un buen lugar, pero le hicieron renunciar. ¿Por qué? Porque le ponían guardias de castigo. Era la única mujer y la hicieron renunciar. Yo digo, yo tenía 23 años cuando vi eso y dije, qué terrible, ¿no? Pero no había en ese momento ni leyes. Recarga a las mujeres. Y Más guardias, más tiempo. Exacto. Y eso pues ya se ve muy mal, de hecho es ilegal ya en México, ¿no? Pero aún sigue siendo bajo el agua. Y la otra es que los testigos, los y las testigos de la violencia, somos temerosos de apoyar a nuestra o nuestro compañero, ¿no? Porque también hay violencia de género contra los hombres, ¿no? Más si tienen otras identidades sexuales, otras orientaciones, es realmente preocupante. Pero lo que dice la Organización Internacional del Trabajo en la recomendación 190 justamente es que los testigos son testigos activos, que lo único que tiene que hacer uno, bueno, si le interesan a uno los humanos, pues hay gente que no, pero bueno, en general es ser testigo activo y visibilizar que aunque la acción de violencia no le esté pasando a uno, hacerla visible. Eso es muy importante, de enseñar a todos sus residentes, a todos los estudiantes de pregrado. Es como cuando decían niños, tu compañero, ¿no? Es decir, darle la mano a tu compañero y hacer notar la situación en voz alta. Y que las leyes, los comités de ética, los comités de género están para proteger a la víctima, no a los agresores. Y eso es un conocimiento que yo cada vez que hablo de esto digo, por favor, lea usted la ley. Lea cuáles son sus derechos. ¿Por qué? Se piensa, y me lo han dicho miles de veces, ay, si es que la equidad de género está de moda. No, disculpe. La primera tesis de análisis con categoría de género fue en Chile y es del siglo pasado. Hay un estudio profundo de género que como médicos especialistas que estamos tratando todo el día con personas en formación y con pacientes, es nuestra obligación, no es bueno, a ver si quiero leer de género, es nuestra obligación conocer, preguntar, dialogar, casi les digo, júntense en equipos y discutan, porque es la única forma de aprender a la defensoría de los derechos humanos, que es lo que hablé, de las personas. Eso por un lado. El otro comentario en cuanto a sociedad, ¿no? Es decir, ¿por qué hay este fenómeno de sociedades de mujeres en todas las especialidades, Y justamente
es porque pues hay una gran brecha de posiciones de toma de decisión y mujeres. Lo que hacen todos los comités, ¿no? Digo, el comité de la Sociedad Mexicana de Oncología, hay un comité de género, el latinoamericano que me acaban de presentar, el europeo, Women for Oncology, creo que se llama, el americano, no creo cómo se llama, pero la razón práctica, lo que hay detrás de eso, es que los mecanismos que deben de dar paridad es una urgencia y no una urgencia para que entonces los mecanismos o acciones afirmativas, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Por ejemplo, un comité de mujeres, pongan mujeres sin capacidad al mando, ¿no? Una de las cosas por las cuales las mujeres no somos reconocidas como pares es porque históricamente siempre se ha pensado, no, es que si pones a la mujer, voy a dar un ejemplo muy burdo, pero es así, a cargo del botón rojo, que si lo aprieta, estalla la bomba atómica, bueno, ya no sé qué bombas hay, pues lo que sea, que pueda destruir la humanidad, ¿cómo vas a poner una? ¡Ay, qué horror! Porque si se pone histérica, no sea que lo apriete. Entonces, desde ahí viene el constructo histórico de que las mujeres, bajo situaciones de presión profesional, vamos a responder no como los hombres. Y eso es la mentira más grande del mundo. La otra, y creo que es muy prudente decirlo, es que muchas personas dicen, bueno, es que las mujeres no tienen experiencia ni don de mando, porque son categorías masculinas, ¿no? El constructo masculino. Y muy importante decir que eso no es verdad y que además está estudiado, digo, ya no lo presento porque se hace muy larga la charla, que las mujeres no es que seamos más honestas en el poder, no. Hombres y mujeres podemos ser deshonestos y corruptos en el poder y tomar decisiones bajo el conflicto de interés que tengamos. Eso está estudiadísimo. Sin embargo, las pocas mujeres que llegan a esas posiciones de poder han pasado tanto y tan difícil para llegar ahí, que lo único que piensan es en hacer bien las cosas y no son menos o más honestas, tienen menos experiencia en el poder y con menos experiencia en el poder tienes menor probabilidad de corromperte. Alguien decía, pues entonces que las mujeres gobiernen el mundo, ¿no? Así como radical. Y realmente no es lo que se quiere paridad. Yo vengo de una familia feminista, mi padre tiene 82 años, no tiene ni idea de qué es el feminismo, pero sí tenía idea cuando éramos muy niñas, tengo 3 hermanos, me decía, tú tienes la misma capacidad de un hombre, ni más ni menos, y siempre lo he creído. Y si usted ve las encuestas que hay sobre por qué las mujeres no estudian, y usted, o sea, eso está publicado y para mí es una situación muy lamentable porque además es una situación repetitiva en toda Latinoamérica. Se le pregunta a adolescentes que no estudian, ¿por qué no estudia usted? Y la primera respuesta es, no salí buena para el estudio. Eso es de una violencia patriarcal altísima. Todas las personas tenemos las capacidades de aprender, pero si tu constructo y tu línea de salida obviamente no es igual, porque depende de tu interseccionalidad. Y además no solo que no es igual, sino que además te dijeron, tú no vas a aprender matemáticas nunca. ¿Te lo crees? ¿Te lo crees? Entonces, sí creo yo que esta oportunidad que me da la Escuela Latinoamericana de Oncología es muy importante para las 12 personas que somos aquí, impactar en la educación de las y los profesionales en la oncología. Muchas gracias. Gracias. Tal vez alguien de los que estén conectados aquí quiera comentar algo. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor Caballo. Hola, buenas noches, doctora Alejandra. Una interesante exposición. En verdad, la situación no es diferente en Latinoamérica. En Ecuador sucede exactamente lo mismo. Nosotros tenemos
trascendentalmente un masculinismo, para no decir lo diferente. Pero en realidad lo que fallamos a veces es que no hay la denuncia, que es el primer paso que se debe hacer. Y por todos los aspectos que usted lo ha mencionado, es importante recalcar en eso. Y el otro aspecto, pues doctora, usted no necesitaba peinarse, está muy hermosa, de tal manera que felicitaciones por eso y por su conferencia. Muchas gracias, doctor. Creo Un que es abrazo. muy relevante lo que acaba de decir el doctor, es decir, los pronunciamientos, las políticas públicas en el papel, si no están vivas, no producen mecanismos de sanción. Es lo que hay que decir. Exactamente, Y para exactamente. producir sanción, se necesita de que los que están en la posición de poder, que muchas veces son los depredadores sexuales en los Ujú. hospitales, hay que decirlo en voz alta, Sí, 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 sean sí, sí. sancionados públicamente. ¿Por Sí, qué? es que Porque eso es un ejemplo. si no hay denuncia, no se llega a eso. Entonces el Exacto. primer paso es denuncia. Porque se revictimiza a las víctimas, hay que proteger a las víctimas, hay que Exacto, creer en las mujeres. Y en los hombres, ¿eh? Los hombres también pueden ser abusados por mujeres y hombres patriarcales. Eso es muy exactamente. importante. Recuérdense que la perspectiva de género es el estudio de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. No es a quién le va, no. Se busca paridad. Entonces, muy importante el mecanismo de denuncia, muy importante la protección de las víctimas de violencia en los hospitales, muy importante el papel del testigo activo. Yo les voy a decir una anécdota ya para cerrar, porque sé que es tarde. Yo tenía un residente que a lo mejor luego va a ver esta sesión y se va a reír un poco, de oncología. Ya estaba creo en el segundo año y teníamos pues, sesiones en la unidad funcional de cáncer de mama. Y vean cómo desde el lenguaje se visibiliza pues este constructo histórico de desigualdad. Cuando pasaba el residente de patología, él decía por el nombre, va a pasar el doctor X a exponer el caso tal. Cuando pasaba Ajá, por ejemplo, la trabajadora social, ¿no? O cuando pasaba la radióloga residente en alta especialidad de mama, decía, ahora vienen las chicas de radiología. exactamente, sí. Testigo activo, levanto la mano y digo, doctor, estamos en una sesión profesional, diríjase a su compañera, a su par, como la doctora X y X. Alguien diría, la doctora Armengol ha enloquecido. No importa, no Sí, enloquezco. Solamente queremos trato igualitario, trato de par, y a veces el lenguaje visibiliza lo que realmente se piensa. Es decir, muy importante que en las sesiones académicas no son, bueno, podemos ir a tomar cervezas después y reírnos, pero las sesiones profesionales, Anita. tener de veras esta apertura de perspectiva de género y defender a las mujeres, apoyar a que las mujeres puedan alcanzar puestos de decisión y sobre todo aquellas mujeres que tienen, como cualquier otra mujer, el derecho a reproducirse, a estar embarazadas, dejen de ser vistas como las apestadas de la residencia. Y se lo digo así, con esas Sí, palabras, sí, sí, porque en sí. Latinoamérica y en México, si uno se embaraza durante la residencia, porque Uf, obviamente uno quiere ser mamá joven y todo está planeado, en lugar de felicitarte, ujú, tus pares, tus mandos medios y titulares te ven como, mira, qué aprovechada. Se va a tomar exacto. 3 meses de maternidad. Sí, Cuando sí, es un derecho humano y es o sea, yo recuerdo los 3 meses que mi hija creció, trabajé más que cualquier residencia. Y que claro. cuando regresas dicen, ay, a ver si ya trabajas todo lo que no has hecho. Es en verdad, un problema de tales aristas que si no Sí, se dice en voz alta, yo a mis residentes y todas las que me vean, me conocen, siempre les digo, si usted quiere tener hijos, téngalos a la edad que usted quiera. ¿Por qué? eso. No, la vida profesional jamás, jamás, si se quiere tener la maternidad,
va a intercambiarse. Si se quiere tener hijos, ¿eh? Y también les digo, y si no quieren tener hijos, excelente también. Pero esto debe ser protegido por los profesores. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Y Felicitaciones. gracias, doctor Ceballos. Pues Vale. nada más voy a terminar con 2 comentarios que están en YouTube. Bueno, tiene felicitaciones y hay una doctora desde Argentina, la doctora Leonard, que es oncóloga, que la felicita por la presentación y dice, a mí me afecta actualmente, ya que no puedo ser jefa de servicio. Y Aida Aguirre, que nos dice, me quedo con el papel del testigo activo, hay que visibilizar. Sí, muchas gracias. Le quisiera decir a la doctora de Argentina que siempre se puede. Voy a acabar con una frase de mi escritor favorito que dice justamente todo es posible y todo está por hacerse. Muchas gracias. Gracias, doctora. Excelente. Pues buenas noches. Nos vemos. Felicitaciones, un abrazo. Hasta luego.